conversión, pero no de pronto así como de pronto estamos acostumbrados. Tiene que convertirse, tiene que cambiar esa actitud. Vamos a ver por qué a veces no se produce la conversión genuina en una persona. Quiero leer en Proverbios capítulo 20, versículo 5, dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios capítulo 20, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Bueno, aquí la idea es cómo podemos llegar a tener ese entendimiento, esa inteligencia. Si tomamos las cosas de Dios superficialmente, como estaba diciendo nuestro hermano Jairo, no podremos vivir para Dios. Solo viven para Dios profundamente aquellas personas, aquellos individuos, aquellos creyentes que leen la Biblia, la investigan y sobre todo deciden cambiar sus comportamientos. Y qué bueno poder entender, porque eso es lo que nos da el versículo. Como aguas profundas es el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Dios quiere que descubramos sabiamente y que sepamos dónde ubicar nuestros deseos, esos deseos que tenemos como seres humanos, esos planes, esas acciones humanas, que sepamos dónde encajar todo eso dentro de Dios. Y lo más preciso es que la Biblia nos enseña es que Dios no quiere que nosotros vivamos confundidos, que vivamos desconcertados, porque a veces pues hay esas dudas, y solo vive así una persona que no es. Y yo creo que Dios a través de su palabra vamos a ver para que vivamos sabiamente. Entonces, lo que Dios quiere es que usted, yo descubramos sabiamente, porque la palabra de Dios está llena de sabiduría, y que sepamos. O sea, Dios no le está diciendo que usted no tiene deseos, que usted no tiene planes, que usted no tiene anhelos en esta vida, sino que dentro de esa voluntad que está en la palabra de Dios, usted y yo sepamos dónde ubicar todas esas cosas que sentimos, que hacemos dentro de la voluntad de Dios. La revelación que Dios nos ha dado en su palabra, a veces pues no es fácil de entenderla, pero Dios sí ha provisto personas capacitadas y quiero decirlo en esta mañana de manera respetuosa. Él lo ha hecho de manera sobrenatural, porque al darnos el poder de su espíritu, pues Él lo ha hecho de esa manera sobrenatural. Pero solo con la ayuda de Dios, solo con la ayuda de su Espíritu Santo y por supuesto una preparación personal, solo aquellos que desean o son disciplinados, adquieren la habilidad de poder comprender, de poder interpretar la palabra de Dios que Él ha querido revelar en su palabra. Entonces vamos poniendo aquí algunas cositas en contexto. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, tiene que ver con metanoia, o sea, con la mente, con la palabra. Al existir un cambio de mentalidad, hay un cambio de actitud, que eso es lo que nosotros conocemos como conversión. Primero tiene que haber un genuino arrepentimiento para que haya un genuino cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, quiere decir que todavía no ha aprendido a ubicar sus deseos, sus pasiones, todo lo que usted como ser humano tiene dentro de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículos 11 y 12, y Él mismo, dice la palabra, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Él mismo, ¿quién? El Señor, constituyó a unos apóstoles. Es un ministerio, a otros profetas. Entiéndase por profeta
o profetismo, no esa persona que vive adivinando cosas, porque desgraciadamente en estos tiempos, cuando se habla de los profetas, se habla de gente que adivina, gente que, no, es que yo voy a esa iglesia porque es que allá me profetizan, allá me dicen hasta el número de la lotería. No. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? La palabra perfeccionar viene de un vocablo que se llama catartismos y tiene que ver con el sobandero. Nosotros, bueno, hoy se conoce como el fisioterapeuta, pero a fin de perfeccionar a los santos, o sea, las personas que se han entregado, han creído, se han bautizado en el nombre de Jesús. La palabra santo significa apartado para Dios y para la obra del ministerio. La palabra ministerio no significa que Dios llamó a todo mundo a ser pastores. Hoy comúnmente en algunas denominaciones uno encuentra que hay muchísimos pastores, todo el mundo es pastor. Todos son pastores, todos tienen un ministerio, todos tienen... No, la palabra ministerio, aquí en el versículo 12 de Efesios 4, significa diaconía, y diaconía es servidor. Lo que pasa es que nuestra iglesia de Pentecostal Unida de Colombia, dentro de todos los diáconos, porque todos los que sirven a Dios son diáconos, dentro de todos los diáconos se sacan un grupito de 3, 5 o 6, más el pastor, para que sean de la junta local, de la iglesia local, de la congregación local. Y entonces la palabra ministerio significa eso, diaconía o un servidor. Entonces Dios ha puesto a unos pastores, a unos hombres de Dios con dones sobrenaturales para que edifiquen a los santos, a la persona que se ha entregado al Señor, para que le sirva a Dios, para que pueda entender que es servirle a Dios, y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la responsabilidad de nosotros como creyentes, como personas que hemos creído en el Evangelio, no es comprender solamente la verdad, porque hay gente que tiene muy buen entendimiento, hay gente muy inteligente, pero muy necia también. Entonces, la responsabilidad de nosotros no es solamente comprender esa verdad que está escrita en la Biblia, sino que también debemos ponerla en práctica. Aparte de que ponerla en práctica, tenemos que enseñarla, y aparte de que tenemos que enseñarla, también tenemos que defenderla. Entonces, no solamente la unicidad de Dios, porque gracias a Dios somos de la unicidad, pero más allá de ser de la unicidad de Dios, nosotros debemos comprender que tenemos una vida cristiana, que hemos sabido a tomar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra mayordomía, nuestra sexualidad, todo, y lo hemos sabido encajar dentro de la voluntad de Dios. Aparte de que usted ha aprendido la vida cristiana, ha aprendido el Evangelio, tiene que practicarlo, como dice aquí la palabra de Dios, tiene que enseñarlo, y aparte de eso, tiene que defenderlo. Si usted no tiene un método bíblico para dirigir sus palabras, para dirigir sus acciones, si no lo tenemos todavía, y si no sabemos cómo hacerlo, pues todavía no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el método de nosotros no es bíblico, sino personal, porque hoy hay tantos cursos de superación personal, y quizás estemos basados en nuestras propias percepciones, nuestras propias ideas, nuestras propias interpretaciones, nuestros propios errores. Entonces tenemos que decir con todo el respeto que hemos fracasado en la vida cristiana. Entonces, mi método para yo dirigir mis acciones, mis palabras, tiene que ser bíblico y tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Si no es así, será su método personal, porque Dios sí tiene en su palabra todo lo que yo necesito. Vamos más o menos a poner un ejemplo práctico. Si me ponen a mí una bandeja llena de alimentos y me dicen escoja, bueno, realmente, y si le dicen a un niño con más veras,
yo escojo lo que más me gusta. Pero ¿cómo sé si de lo que yo escogí, qué es lo que más me gusta, es la decisión correcta? Bueno, ¿cómo sé que la decisión correcta de lo que yo escogí? Bueno, tengo que saber las características de cada alimento, tengo que estudiar cómo es la base de la nutrición, no solamente decidir por lo que más me agrada, lo que más me apetece, sino que mi elección tiene que ser por lo que más me convenga en la base de la nutrición. Si yo decido lo que más quiero, lo que más me gusta, entonces mi elección está siendo muy mala porque estoy usando el método equivocado. Así pasa en la palabra de Dios. Entonces, nuestro método que tenemos que desarrollar para conocer cuál es el propósito de Dios y para que nosotros permanezcamos en la voluntad de Dios, en su palabra, ese método no nos lo da el mundo. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Dice Proverbios 19, versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios sabe que todos ustedes, yo incluso, tenemos planes, pero Él ha diseñado un propósito, y estos propósitos que Dios ha diseñado en su palabra, y aunque las culturas cambien, aunque el mundo cambie, Dios nunca los ha cambiado y tampoco tienen ni pueden ser anulados, porque siempre la palabra de Dios permanecerá. Retomemos el texto con el que iniciamos la enseñanza. Como aguas profundas, dice la palabra, es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces, lo que debemos entender es que Dios sí tiene un plan. Dios sí tiene un consejo. Lo puso entre nosotros. Usted tiene la palabra de Dios. Y hoy que usted consigue una Biblia en 10,000 pesos. Pero nosotros debemos nadar en aguas profundas, que es lo que nos dice aquí el texto sagrado. Hay que encontrar ese método. Tenemos el deber de descubrir cuáles son los planes de Dios. Y entonces, dentro de nuestra investigación, nuestros entendimientos, podemos comprender todo lo que Dios tiene ahí en su palabra. ¿Que está algo oculto? Puede ser. Pero para eso Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, nos ha puesto un pastor ahí, un hombre de Dios con algunos dones sobrenaturales. ¿Y cómo lo lograremos entender? Bueno, culto tras culto, devocional tras devocional todas las mañanas, programa tras programa. Todo eso tenemos que vivirlo para poder ir experimentando qué es lo que Dios tiene en su palabra para mi vida. Dios sí nos exige que tenemos que involucrarnos profundamente en la revelación para que podamos comprender cuáles son sus planes soberanos. Dios nos ordena, no solamente nos da una elección, puedes elegir, sino que Dios nos ordena que no nademos en la superficie. Usted va a la piscina, usted encontrará que hay unas piscinas que son para los niños y hay unas piscinas que son para los adultos, pero las piscinas de los adultos tienen algo curioso. Usted a medida que va caminando, usted se va encontrando que la piscina se va profundizando más. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ordena? ¿Qué es lo que Dios nos exige? Que usted como cristiano tiene que aprender a meterse en esas aguas profundas, no que se quede nadando en la superficie. El que llega, el recién llegado, es el que se queda ahí en la superficie. Existimos cristianos que llevamos años en la iglesia y todavía hacen preguntas. Bueno, eso que lo haga el que esté recién convertido, pues no hay problema. Pero imagínese, le preguntan, no, pastor, ¿puedo ir al cine? ¿Puedo poner el árbol de Navidad? Bueno, entre muchas otras preguntas. Yo sé que usted ya está en otro nivel, usted ya no hace estas preguntas.
¿Y por qué se hacen una cantidad de preguntas? ¿Me puedo cortar el pelo? ¿Me puedo hacer esto? ¿Me puedo hacer aquello? ¿Se puede hacer aquello? ¿Se puede invertir dinero en las pirámides? Bueno, una cantidad de cosas. Cuando nosotros vamos haciendo todas esas preguntas, pastor, y lo del divorcio, pastor, y aquello, pastor, y esto, lo otro, pastor, lo de los diezmos, y bueno, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que todavía estamos nadando ahí en la orillita, en la superficie. Otros cristianos han aprendido a ir a la iglesia, han aprendido a orar bien, han aprendido a cantar bien, pero todavía les cuesta o nos cuesta vivir para Dios. Todavía nos cuesta creer y saber para qué fuimos creados y por qué estamos en este mundo. Hay gente que canta muy bien, ora muy bien, se viste está muy bien, pero viven muy mal todavía. Nadie que viviendo en la superficie puede vivir profundamente en las escrituras. Solo aquellos que se atreven a investigar, analizar, esos son los que han decidido cambiar sus comportamientos para que encajen dentro de la voluntad de Dios. Estamos hablando de la conversión. Entonces, la conversión es un cambio de actitud, no simplemente porque no es que tengo que hacer un esfuerzo por esto, no, es que dentro de todo lo que yo hago en esta vida, todos mis comportamientos, todos mis comportamientos, yo ya sé cómo los voy encajando dentro de la voluntad de Dios. Aquellos que ponen grandes metas en sus vidas, pasos agigantados, corren riesgos, que tienen grandes objetivos, son aquellos que avanzan con seriedad. Estos creyentes lograrán cosas grandiosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que se han metido ya en las aguas profundas, como dice el texto aquí en Proverbios 25, como aguas profundas es el corazón del hombre, mas el hombre entendido es el que alcanzará. Si usted va a San Andrés, a los turistas les dan la oportunidad de meterse dentro del agua y los van dejando meter algunos centímetros para observar qué es lo que hay adentro. Pero solo si se quieren introducir más profundamente en esas aguas, tienen que ir con unos buzos experimentados que saben usar los equipos, que conocen todas las cosas del mar, que pueden profundizar y así lograrán ver las maravillas de ese acuario que tienen allá para los turistas, pero solo pueden hacerlo con gente experimentada y solo pueden meterse en esas aguas profundas cuando lo hacen con un profesional. Los que no hacen el esfuerzo y no pagan en la superficie. Y lo mismo ocurre con la vida cristiana, cuando nos metemos profundamente en la revelación divina, cuando deseamos realmente saber quién es Dios, qué nos exige Dios, cuáles son los propósitos de Dios, entonces podemos decir que hemos comprendido qué es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros hemos comprendido qué es lo que Dios quiere, entonces vamos a ajustar nuestras vidas a sus principios. Hay un cambio de actitud y eso es lo que significa la conversión. Solo nosotros cumpliremos el propósito de Dios cuando entendemos la revelación divina y cuando vamos obedeciendo. ¿Por qué somos obedientes? Porque hemos recibido la gracia, una gracia que no merecíamos, hemos sido salvos por la gracia de Dios y hemos recibido una imputación, porque la justicia de Dios tiene que ver con lenguajes jurídicos, la imputación de la gracia de Dios en nuestra vida. Y lo más interesante es que nosotros fuimos creados para darle la gloria a Dios con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, como dice la palabra, sea de palabra, sea de obra, nosotros debemos saberle dar la gloria de Dios. Pero desgraciadamente, nosotros nos hemos convertido
en ladrones de gloria. Porque Dios nos creó a nosotros para su gloria. Y cuando nosotros vamos entendiendo poco a poco la voluntad de Dios, entonces la vamos aplicando en las diferentes áreas de nuestra vida. Y entre más se prepare usted, entre más nos preparemos, más obedientes seremos en las áreas de nuestra vida. Decía nuestro hermano Jairo acerca de los estrenos decembrinos. Yo me acuerdo que hace muchos años que nos mandaron a abrir una obra, llegó una familia. Y entonces yo un día dije, bueno, aquí hay que venir a adorar a Dios con plata o sin plata, enfermos o sanos, tenemos que venir a adorar a Dios. Y la hermana estaba muy triste porque ya iba a ser el 31 de diciembre y no le llegó la plata y que el estreno y no iban a venir al culto. Entonces la niña, una de las niñas empezó a decirle, mamá, bueno, alísteme porque voy para el culto. y le dije, no, yo no voy a ir, todo el mundo estrenando y nosotros sin estreno y que no sé qué. Y entonces la niña le recordó a la mamá lo que el pastor dijo. Mire, el pastor dijo que con plata, sin plata, con estreno, sin estreno, nosotros debemos ir a adorar a Dios. Entre más nos preparemos, entre más se prepare usted, será más obediente y sobre todo en esas áreas de la vida que usted de pronto está fallando. Y es la única manera de así ir cumpliendo de la mejor manera el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra existencia, y viviremos bajo la voluntad de Dios. Otro ejemplo práctico: si usted tiene un niño de 8 años y lleva 10 años en la iglesia y todavía pregunta cómo disciplinar a sus hijos, qué reglas deben tener sus hijos, qué debo permitir, qué no debo permitir, tenemos que decir lamentablemente que todavía no conocemos el propósito de Dios para criar los hijos. No conocemos el propósito de Dios para la disciplina y todavía no hemos aprendido nada en esta área de la vida. Hoy hay hijos que se están perdiendo dentro de la misma casa. Los papás les están comprando móviles, celulares, y desgraciadamente los chicos se están perdiendo dentro de la misma casa. Lamentablemente tenemos que decirlo, pero si usted no sabe todavía poner en práctica ese texto bíblico que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, entonces quiere decir que todavía está nadando en la superficie, que todavía no se ha metido en las aguas profundas. Si usted no ha investigado cómo es que funcionan sus hijos, hay madres que todavía no, es que yo no quiero que el niño sufra, que no le pase lo mismo que me pasó a mí, por eso le permite hacer una cantidad de cosas. Uno puede entender que hay hijos en estos tiempos, lastiman a sus madres, a sus padres, los tratan mal, hasta los golpean, y ella todavía dice, pobrecito el chinito. Si no sabemos enfrentar los conflictos en nuestra relación matrimonial y utilizamos lenguaje soez, lenguaje vulgar, lenguaje desagradable, lenguaje ofensivo, si todavía maltratamos, si todavía somos violentos, lamentablemente tenemos que decir que todavía no conocemos el propósito de Dios para el matrimonio. O de repente sí lo conoce o lo conocemos, pero no le está interesando. Y eso es lo que la Biblia llama rebeldía. Rebeldía no es solamente irse a tomar unos tragos, salirse de la iglesia, estar hablando mal de los hermanos del pastor. No, la rebeldía es cuando usted no cumple la palabra de Dios o todavía no sabe cómo cumplirla. Y no pierda de vista lo que le estoy diciendo desde el comienzo. Estamos hablando de la conversión. La conversión es un cambio de actitud producto del arrepentimiento, de un cambio de mentalidad. Pero si usted no sabe algunos conceptos que la palabra de Dios tiene para que usted cambie de mentalidad, no habrá un cambio de actitud. Si no sabemos cómo desarrollar
nuestra sexualidad y seguimos todavía con las ideas, con los gustos pasionales, tenemos que decir que todavía no conozco el propósito de Dios para la vida sexual. Por lo tanto, lamentablemente no sabremos todavía cómo tener un matrimonio conforme al propósito de Dios, y la vida no la estaremos viviendo conforme Dios la creó para que nosotros la vivamos. La palabra de Dios sí tiene todo. Por eso el hermano Jairo se deleita tanto. Y claro, la cuestión es que es muy fácil que se pare un motivador evangélico allá. A veces, digamos, hay poder en el nombre de Jesús 5 veces. Usted derrame unas lágrimas, usted llore, pero usted sale y se encuentra con la misma realidad. No, aquí la cuestión es que usted decida meterse en las aguas profundas. Y viviremos conforme a la voluntad de Dios cuando usted y yo hacemos el esfuerzo para ir creciendo en cada una de las áreas de nuestra vida. Y será la única manera, mi hermano querido, de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se logra eso? Con la ayuda de Dios, con la instrucción sabia de líderes preparados, profunda y bíblicamente. Pero sobre todo esto, será muy importante su decisión y la disciplina. ¿Disciplina para qué? Para practicar la verdad, porque si no, nos volveremos como esos universitarios que van a aprender una cantidad de conceptos académicos, pero que a la final no practican nada de eso. Por eso tenemos que ir haciendo cambios en nuestra vida. Eso se requiere tiempo, hasta dinero, pero eso es parte de nuestra educación para nosotros poder hacer la voluntad divina. Entonces, la conversión es que toda persona que quiera vivir bajo el propósito divino, tenemos que primero pues aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tener un nuevo nacimiento, que eso solo se logra a través del poder del Espíritu Santo, conocer a Dios, y no solamente conocer a Dios, sino de Dios. Podemos encajar ese término ahí, de Dios. Entonces, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad y el deseo de cumplir la voluntad de Dios y sobre todo de ser feliz en esta tierra. La pregunta sería en esta mañana, ¿usted está haciendo eso? Pero si usted y yo no hemos experimentado el nuevo nacimiento, dijo el Señor hablando con Nicodemo, es necesario nacer de arriba. ¿Y qué significa eso? Eso es un lenguaje en figuras literarias. Nacer de arriba es nacer o permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Si no hemos experimentado ese nuevo nacimiento por causa del pecado, todavía será difícil vivir conforme al diseño que Dios tiene y sobre todo cumplir el objetivo para el cual fui creado. La pregunta es, ¿usted conoce la razón de su existencia? No podremos ser hijos de Dios, no podremos ser miembros de la familia de Dios si no vamos a tener comunión con Dios, si no lo aceptamos, si no lo conocemos, porque solo Él nos creó, nos formó, Él tiene planes para nosotros. Es el único camino, como dice la palabra en Juan 14:6, es la única verdad, es la única vida, y sin Él es imposible vivir con sentido esta vida que estamos viviendo. Por eso hay mucha gente infeliz aún dentro de nuestras mismas congregaciones. Hay mucha gente que no sabe para dónde va. Es muy fácil salir por la puerta de atrás, y vaya que si nos cuesta traer las personas a los caminos del Señor, pero es más fácil descarriarse. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Cuando nosotros decimos que vivimos para la gloria de Dios, no quiere decir que ya estemos andando como en una patineta por el aire. No, lo que estamos diciendo es que todos nuestros deseos, nuestros planes, el objetivo de nuestra vida, todo encaja dentro de los planes y los propósitos que Dios ha diseñado en su palabra. Y solo podremos comprender el objetivo de la vida si comprendemos quién es el Señor, si comprendemos su palabra, si podremos comprender su revelación. Ninguno que no tenga a Cristo en su corazón no puede decir que está haciendo la voluntad de Dios. Esa persona puede decir que tiene una religión, está cumpliendo los propósitos de su religión, pero todavía no está cumpliendo los propósitos de Dios, sino que está viviendo en una religión. Conocemos a Dios porque Él nos buscó, dice la palabra. Él nos redimió, Él nos justificó y por la fe nos ha hecho miembros de su familia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este don no es de vosotros, pues es un don de Dios. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Nadie por su propia voluntad busca a Dios. Debemos reconocer que Él nos buscó a nosotros. Alguien nos predicó. Me llamó la atención que el hermano Jairo estaba diciendo que alguien que está escuchando los devocionales en la mañana allá en Panamá decidió aceptar al Señor. Bueno, el domingo, por la gracia de Dios, ahí en la congregación, nosotros tenemos un programa radial de 9 a 10 todos los días y habían como 4 varones y todos esos varones que estaban ahí en la congregación porque estaban escuchando el programa de radio. Nadie busca a Dios por su propia cuenta. Él nos buscó a nosotros y tenemos el deber de conocerlo, de saber quién es Él, cómo actúa, qué exige, cómo debemos relacionarnos con Él, qué tenemos que saber de Él, qué piensa Él de nosotros, qué piensa Él del pecado, qué es lo que Él nos exige, lo que Dios ama, lo que Dios odia. Tenemos que amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia, gústenos o no nos guste. Eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Y ahí es donde nosotros empezamos a dejar de ser esclavos del pecado y nos convertiremos en hijos de Dios. Bueno, cantar coros, cargar la Biblia. Hay gente que dice soy profeta, otro dice soy pastor, leer la Biblia, hacer lo que los demás cristianos hacen, no es garantía de que una persona sea cristiana legítima. Podemos predicar el evangelio y estar todavía perdidos. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo todavía no es el salvador de esas personas. Si sigue manteniendo las mismas amistades, los mismos pensamientos, si sigue creyendo lo mismo que piensa, no podemos decir que estamos realizando o realizados en Dios, sino que me dedico a buscar es lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Por eso hablar de la conversión es hablar de un genuino arrepentimiento. Puede ser también que usted sea un hijo rebelde, que todavía tiene amistades que Dios no quiere, que todavía utiliza palabras que Dios no quiere, que todavía tiene costumbres que Dios rechaza. Claro, no estoy diciendo que usted y yo somos perfectos y que nunca vamos a pecar. El problema es que vivamos siempre cometiendo los mismos pecados. Primera de Juan 5, versículo 1 y 2 dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Eso es el nuevo nacimiento.
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ese texto tiene un paralelo en Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, y hoy más que nunca, con todo ese lenguaje inclusivo, con todas esas cosas que llegan por internet, un hijo de Dios tiene que aprender a vivir como Dios lo exige, como Dios lo demanda. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida, Primera de Juan 5:12. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y no podremos vivir la vida que Dios planificó si no hemos sido regenerados, si no hemos nacido de nuevo. No es que seamos perfectos, vuelvo y lo repito, pero significa que no podemos salir de ese estilo de vida del pasado. Por eso mucha gente en estos tiempos abandonan la iglesia, porque no saben cuál es el propósito de Dios para mi vida dentro de la iglesia local. Algunos dicen: yo pertenezco a la iglesia universal de Cristo. Entonces brincan como conejos de aquí para allá, buscando donde se canta mejor, donde hay mejores coros, donde hay mejor grupo de alabanza, donde hay más jóvenes, saltan de aquí para allá, porque no han encontrado todavía el propósito de Dios para su congregación local. Ahí en esa congregación local es donde Dios lo ha puesto, donde usted tiene que aprender, donde usted tiene que profundizar, y nosotros tenemos que ser hijos legítimos de Dios, y cumplimos ese llamado solo cuando tenemos una buena relación con la Biblia y por supuesto con el que inspiró la Biblia. Los que somos salvos, créame lo que somos amados por Dios, y Él nos buscó por ese amor que nos tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no ha aceptado a Cristo como su Salvador todavía tiene un vacío, porque lamentablemente no ha entendido que Él amarró todo a Él. La felicidad nuestra, ese vacío que usted tiene, no lo amarró a Él. Llenamos ese vacío cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y entre más obedecemos la verdad, créame lo que es usted va creciendo en esa madurez espiritual. El deseo de todo creyente ha de ser el deseo de abandonar esa antigua vida, tiene que ser el deseo de vivir para la gloria de Dios, y ese nuevo nacimiento debe experimentarlo toda persona, y ese nuevo nacimiento, que es una realidad espiritual, tiene que permitir que nosotros vayamos creciendo y pertenezcamos a la familia de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos. Nótese la palabra. Renacido es como nacer dos veces. O sea, nacimos por una madre, pero aquí nacemos también por el poder de la palabra, el nuevo nacimiento. No de simiente corruptible ese segundo nacimiento, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo físico nos da la vida física, pero la espiritual nos da una relación espiritual. En el nuevo nacimiento, el Señor nos transfiere esa vida espiritual que necesitamos conocer para poder cumplir los propósitos de Dios. Nacer de arriba
Sabe que la Biblia católica Nácar Colungas resalta mucho eso. Nacer del cielo, dice ella. Nacer del Espíritu Santo, nacer de arriba significa nacer de Dios. Y el nuevo nacimiento nos da la posibilidad de desarrollar ese nuevo carácter, el carácter de Cristo. El pecado siempre impedirá tener una buena relación con Dios, pero ese nuevo nacimiento que nos enseña la palabra nos da la posibilidad de ser esas criaturas nuevas. Sin Dios no podremos ser las mejores personas, pero con Dios podemos vivir la vida que Dios quiere. Solo Dios nos salvará de Dios mismo. Solo podremos vivir la vida espiritual que Cristo ofrece si Cristo está con nosotros. Parece contradictorio, paradójico, digo yo, no contradictorio, sino paradójico. Solo podremos vivir la vida espiritual que Cristo ofrece teniendo a Cristo en nuestra vida. El verdadero Hijo de Dios anhelará vivir para Dios, para su gloria, y Dios nos salva para que nosotros, esa salvación de pecado, de salvación de no ir al infierno, para que usted tenga una relación santa, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Entonces ahora sí podremos entender qué es la conversión y podemos entender lo que dice Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. No sé si usted todavía está nadando ahí en la orillita, si está metiéndose en esa piscina, va poco a poco, así como allá cuando Ezequiel menciona que medio a los tobillos, medio a las rodillas, ya lo llevo en las caderas, ya no puedo nadar porque me voy metiendo poco a poco en esas aguas profundas para conocer el consejo del Señor. Bueno, si usted todavía está nadando ahí en la orillita, quiere decir que todavía usted es un niño espiritual. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? 10, 20, 30 años y todavía no tiene respuestas. Quiere decir que todavía usted no ha madurado, se quedó con el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. Bien, soy salvo, estoy en la iglesia, ahora diezmo, ofrendo, pero todavía no le ha dado respuestas a algunas cosas en su vida para cambiar algunos comportamientos, algunas cosas que todavía le están haciendo daño a usted, a su familia. Todavía es una persona infeliz. Quiere decir, no que Dios no tenga la solución, no que Dios no tenga su palabra la respuesta, sino que usted ha tomado la decisión de no meterse en esas aguas profundas. Vuelvo y repito, así como cuando la gente va allá a San Andrés y quiere ver ese acuario allá en lo profundo, tiene que meterse con una persona experimentada. Si usted es un buzo experimentado, pues no le mandan otra persona. Y una vez se mete con todo lo que va a la mano y entra allá y ve esa belleza. Bueno, Dios tiene aquí cosas profundas, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Dios me los bendiga en esta mañana. La paz de Cristo para todos mis hermanos.